El día que entiendes esto, tu vida cambia. Hay un momento en la vida, y casi nadie habla de él, en el que algo dentro de ti hace clic. No es un logro, no es dinero, no es una meta cumplida. Es un instante silencioso, en el que entiendes algo que siempre estuvo frente a ti, pero que nunca habías visto de verdad. Y ese día tu vida empieza a cambiar. No porque el mundo se transforme mágicamente, sino porque tú ya no vuelves a mirar igual. La mayoría de las personas creen que el cambio llega cuando todo mejora afuera, cuando llega el amor correcto, cuando aparece el dinero, cuando por fin las cosas se acomodan. Pero la verdad es esta, y quiero que la escuches con el corazón abierto. La vida no cambia cuando el entorno cambia, cambia cuando tú entiendes algo fundamental sobre ti. Y hoy quiero hablarte de eso, no desde frases bonitas, no desde motivación vacía, sino desde una verdad que cuando la comprendes, te sacude por dentro. Porque todos en algún momento hemos sentido esto, que damos mucho y recibimos poco, que nos esforzamos pero no avanzamos, que hacemos lo correcto pero seguimos sintiéndonos vacíos, que cumplimos expectativas pero perdimos algo de nosotros en el camino. Y entonces aparece la pregunta silenciosa, ¿qué estoy haciendo mal? Pero la pregunta real no es esa. La pregunta real es, ¿qué no has entendido todavía? Porque no estás roto, no estás tarde, no estás fallando. Estás viviendo sin haber comprendido una verdad esencial, y esa verdad es incómoda, no se vende fácil, no se aprende en la escuela, y muchas veces duele aceptarla, pero el día que la entiendes, tu vida cambia. La mayoría vive en automático, despierta, trabaja, responde mensajes, cumple obligaciones, duerme, y repite el ciclo, y creen que eso es vivir. Pero en el fondo sienten algo que no saben explicar, una especie de cansancio que no se quita durmiendo. Una tristeza que aparece incluso cuando todo está bien. Una sensación de estar sobreviviendo, no viviendo. Y ahí es donde empieza el problema. Porque cuando no entiendes lo que realmente está pasando dentro de ti, empiezas a buscar respuestas afuera. Buscas validación, buscas aprobación, buscas amor, buscas sentido, buscas sentirte suficiente. Y sin darte cuenta comienzas a construir tu vida alrededor de cosas que no pueden llenarte. Trabajas para que te reconozcan, callas para que no te abandonen. Te adaptas para no perder, te conformas para no empezar de nuevo, y poco a poco, te alejas de ti. Pero aquí viene la primera gran verdad que cambia todo. Tu vida no se desordena porque seas débil, se desordena porque no te conoces lo suficiente, y nadie te enseñó a hacerlo. Te enseñaron a cumplir, a obedecer, a producir, a encajar, pero no te enseñaron a escucharte, a poner límites sin culpa, a elegirte sin miedo, a reconocer cuando algo ya no es para ti. Y entonces un día te despiertas cansado, confundido, frustrado, y no entiendes por qué. Ese es el día previo al cambio, porque antes de toda transformación real, viene una crisis silenciosa, una etapa donde ya no puedes seguir igual, pero tampoco sabes cómo hacerlo diferente. Y duele darte cuenta de que has vivido mucho tiempo para otros, duele aceptar que has ignorado tu voz interior, duele reconocer que has normalizado cosas que te lastiman. Pero ese dolor no es el final, es el inicio. Porque el día que entiendes que nadie va a venir a rescatarte, que nadie va a vivir por ti, que nadie va a tomar tus decisiones, algo cambia dentro de ti. Empiezas a despertar, y despertar no es bonito. Despertar es incómodo, porque empiezas a ver lo que antes evitabas. Empiezas a sentir lo que antes anestesiabas. Empiezas a cuestionar lo que antes aceptabas sin pensar. Y ahí te das cuenta de algo clave. No estás cansado de la vida, estás cansado de una vida que no te representa. Pero esto recién comienza. En la siguiente parte voy a hablarte de una verdad aún más profunda, la razón por la que sigues repitiendo los mismos ciclos, aunque prometas cambiar, aunque reces, aunque lo intentes una y otra vez. Porque el cambio no empieza cuando haces más, empieza cuando entiendes desde dónde estás viviendo. Y eso puede transformarlo todo. Hay algo que casi nadie se detiene a analizar, pero que determina absolutamente toda tu vida. No es lo que haces, no es lo que dices, no es lo que aparentas, es desde dónde estás viviendo. Porque puedes cambiar de trabajo, de pareja, de ciudad, de hábitos, pero si no cambias el lugar interno desde el que tomas decisiones, tu vida va a seguir repitiendo los mismos patrones con distintos nombres y distintos escenarios. Y esto es duro de aceptar, pero profundamente liberador cuando lo entiendes. La mayoría de las personas vive desde la herida, no desde la conciencia. Viven desde el miedo a perder, desde la necesidad de agradar, desde el miedo a quedarse solos, desde el miedo a no ser suficientes. Y cuando vives desde ahí, todo lo que eliges está contaminado. Eliges relaciones para no sentir vacío, aceptas menos para no quedarte sin nada, callas lo que sientes para evitar conflicto, te esfuerzas de más para sentir que vales.
y luego te preguntas por qué te sientes agotado, por qué te duele el alma, por qué nada termina de llenarte. Pero no es porque estés haciendo algo mal, es porque estás viviendo desde un lugar que no es sano. Y aquí viene una verdad que transforma. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres emocionalmente. Si vives desde la carencia, atraerás relaciones que te confirman esa carencia. Si vives desde el miedo, atraerás situaciones que refuerzan ese miedo. Si vives desde la herida, atraerás personas que tocan esa herida. No porque el universo sea cruel, sino porque la vida siempre te muestra lo que aún no has sanado. Y esto explica por qué muchas personas repiten la misma historia una y otra vez. La misma decepción, con otra cara. El mismo dolor con otro nombre. La misma frustración, con otro contexto. Y llega un punto en el que dices, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Y la respuesta no es castigo, es conciencia pendiente. Porque mientras no entiendas desde dónde estás viviendo, vas a seguir construyendo tu vida con las mismas bases. Imagínate intentar construir una casa nueva sobre cimientos rotos. No importa cuán bonita sea la fachada, tarde o temprano todo se va a venir abajo. Eso mismo pasa cuando intentas crear una vida nueva con una identidad vieja, con creencias que no cuestionaste, con heridas que no sanaste, con miedos que normalizaste. Y aquí viene otro punto clave. No todo lo que sientes es intuición. Muchas veces es miedo disfrazado. Hay personas que dicen, es que yo soy así, no puedo cambiar, siempre he sido de esta forma. Pero no, eso no eres tú, eso es tu historia hablando por ti. Eso es tu pasado tomando decisiones en el presente. Y mientras no separes quién eres de lo que te pasó, vas a seguir viviendo como si el dolor tuviera el control. El día que entiendes esto, algo se rompe, pero para bien. Te das cuenta de que muchas decisiones que creíste conscientes en realidad fueron reacciones. Reacciones al abandono, reacciones al rechazo, reacciones al miedo de no ser suficiente. Y cuando reaccionas, no eliges, solo respondes desde la herida. Por eso te conformaste, por eso te quedaste donde no eras feliz, por eso te costó irte, por eso aguantaste tanto. No porque fueras débil, sino porque nadie te enseñó a elegir desde la sanidad. Pero aquí viene el punto de quiebre. No puedes crear una vida diferente si sigues viviendo desde la misma versión rota de ti. Y esto no es una condena, es una invitación. Una invitación a mirarte con honestidad brutal, a dejar de mentirte, a dejar de justificar lo que te duele, a dejar de llamar amor a lo que es apego. Porque cuando empiezas a vivir desde la conciencia, todo cambia. Ya no eliges por miedo, eliges por paz. Ya no te quedas por costumbre, te quedas por convicción. Ya no persigues para que te quieran, te eliges aunque eso implique perder. Y duele, claro que duele, porque cambiar el lugar desde donde vives implica soltar versiones de ti que sobrevivieron, pero ya no deben dirigir tu vida. Pero el día que entiendes esto, ya no puedes volver atrás, porque una vez que ves la raíz, ya no te conformas con arreglar las hojas. En la siguiente parte vamos a hablar de algo aún más profundo, la razón por la que resistirte al cambio te está costando tanta paz. Porque no es flojera, no es falta de fe, no es falta de disciplina, es miedo a perder una identidad que, aunque te duele, es lo único que has conocido. Y cuando entiendes eso, tu vida empieza a transformarse de verdad. El miedo a soltar quién has sido. Hay una razón muy profunda por la que cambiar se siente tan difícil, y no es falta de fuerza, no es falta de fe, no es falta de ganas, es miedo. Pero no miedo a fracasar, miedo a soltar quién has sido. Porque aunque duela aceptarlo, muchas personas no se aferran a su dolor porque quieran sufrir, sino porque ese dolor se volvió su identidad. Te acostumbraste a ser el fuerte, el que aguanta, el que siempre está, el que nunca se rinde. Y nadie habla del precio de eso. Nadie habla de lo que cuesta ser siempre el que comprende, el que perdona, el que se adapta, el que se queda incluso cuando ya no puede más. Y entonces aparece una pregunta silenciosa: ¿quién soy yo sin este papel? Porque cambiar no solo implica hacer cosas diferentes, implica dejar morir versiones de ti. Y eso asusta, asusta dejar de ser la persona que todos conocen, asusta decepcionar expectativas, asusta que te vean distinto, asusta que te reclamen el cambio, porque cuando empiezas a poner límites, cuando empiezas a decir que no, cuando empiezas a priorizarte, no todo el mundo se alegra. Algunos se incomodan, otros se alejan, otros intentan devolverte a tu versión anterior, y ahí es donde muchos retroceden. No porque no entiendan la verdad, sino porque no están listos para pagar el precio del cambio. Y aquí viene una verdad que pocos se atreven a decir: cambiar duele, pero seguir igual duele más, solo que ese dolor ya lo conoces. El dolor conocido se vuelve cómodo, el dolor repetido se vuelve familiar, y el ser humano, aunque sufra, prefiere lo familiar a lo desconocido. Por eso sigues ahí, por eso te cuesta irte, por eso postergas decisiones,
Por eso justificas lo injustificable, no porque no sepas qué hacer, sino porque no sabes quién ser después. Y esto es clave entenderlo, porque muchas veces no te falta claridad, te falta permiso. Permiso para dejar de cargar con lo que no te corresponde. Permiso para dejar de ser quien salva a todos. Permiso para decepcionar sin sentir culpa. Permiso para empezar de nuevo. Y nadie te va a dar ese permiso. Tienes que dártelo tú. El día que entiendes que no viniste a este mundo a sostenerlo todo, algo se libera dentro de ti. No eres responsable de la felicidad de nadie. No eres culpable de las heridas ajenas. No eres egoísta por elegirte. Y esto no te vuelve una mala persona. Te vuelve una persona consciente. Porque cuando vives para cumplir expectativas terminas traicionándote. Y la traición más dolorosa no es la que viene de otros, es la que te haces a ti mismo cada día, cuando sabes que algo no está bien, y aún así sigues ahí. Pero aquí viene el punto más delicado. No puedes sanar lo que sigues justificando. Mientras sigas diciendo es que así es que ya va a cambiar, es que no es tan grave, tu alma sigue pagando el precio. Y llega un momento, si eres honesto contigo, en el que ya no puedes engañarte más, ya no puedes tapar el vacío con ruido, ya no puedes anestesiar el dolor con distracciones, ya no puedes seguir posponiendo lo que tu corazón viene pidiendo hace tiempo. Ese momento es un umbral, o te eliges o te pierdes. Y no se trata de decisiones impulsivas, se trata de decisiones conscientes, se trata de preguntarte con total sinceridad, ¿esta vida que estoy viviendo me representa? ¿Esta versión de mí es la que quiero seguir siendo? Porque el cambio real no ocurre cuando todo está mal, ocurre cuando ya no puedes seguir traicionándote. Y aunque el miedo esté ahí, aunque la incertidumbre asuste, aunque no tengas todo claro, el alma reconoce la verdad cuando la escucha. Y el día que entiendes que no puedes evolucionar sin soltar lo que ya no eres, algo dentro de ti se ordena. No porque todo se resuelva, sino porque por primera vez te estás siendo fiel. En la siguiente parte vamos a hablar de algo muy poderoso. ¿Qué sucede cuando dejas de resistirte y empiezas a alinearte con quien realmente eres? Porque ahí comienza la verdadera transformación. Cuando dejas de resistirte, la vida se ordena. Hay un momento en el proceso de cambio en el que dejas de pelear contigo, dejas de exigirte entenderlo todo, dejas de castigarte por no haber sabido antes, dejas de correr detrás de respuestas externas y empiezas a hacer algo muy poderoso, escucharte de verdad. Porque resistirte no siempre se ve como lucha, a veces se ve como control. Controlar lo que sientes, controlar lo que permites que los demás vean. Y vivir así cansa. Cansa fingir que estás bien cuando no lo estás. Cansa sonreír cuando por dentro estás roto. Cansa justificar lo que te duele solo para no incomodar. Pero cuando dejas de resistirte, algo cambia. No afuera primero, adentro. Empiezas a aceptar lo que es, sin resignarte pero sin negarte. Y aquí hay una verdad que libera. Aceptar no es rendirse, es dejar de gastar energía en negar la realidad. Mientras niegas lo que sientes te controla. Mientras luchas contra tu proceso, el proceso se alarga. Pero cuando te permites sentir, cuando te permites reconocer, cuando te permites soltar, la vida empieza a ordenarse sola. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque tú ya no estás en guerra contigo. Y cuando no estás en guerra contigo, tus decisiones cambian. Empiezas a elegir con calma, empiezas a hablar con verdad, empiezas a moverte desde la coherencia. Y eso se nota, la gente lo siente, las oportunidades lo reflejan, la vida responde distinto. Porque cuando estás alineado contigo dejas de forzar, dejas de perseguir, dejas de demostrar, dejas de suplicar. Y aquí viene algo muy importante. Lo que es para ti no te exige traicionarte. Si tienes que rogar, si tienes que aguantar lo que te rompe, si tienes que disminuirte para encajar, eso no es tu lugar. Y entender esto duele, porque implica soltar vínculos, dinámicas, ilusiones que no eran reales, solo eran necesarias en otra etapa. Pero el día que entiendes que mereces paz, no solo supervivencia, algo se reacomoda dentro de ti. Empiezas a confiar, no en que todo saldrá como quieres, sino en que sabrás sostenerte, pase lo que pase. Y esa confianza es poderosa, porque ya no depende de los demás, depende de ti. Y cuando confías en ti, el miedo pierde fuerza. No desaparece del todo, pero ya no decide por ti. Empiezas a caminar sin tener todas las respuestas. Empiezas a avanzar, aunque el camino no esté claro. Empiezas a soltar, aunque no sepas qué viene después. Y eso es fe real, no la fe de palabras bonitas, sino la fe de quien se atreve a vivir en coherencia con su verdad. Y aquí pasa algo hermoso. Cuando tú te eliges, la vida empieza a elegirte también. Llegan personas distintas, llegan oportunidades alineadas, llegan silencios que sanan, llegan etapas más livianas, no porque te lo deban, sino porque ya no estás bloqueando el flujo con resistencia y miedo. Pero ojo con esto, no todo el mundo entenderá tu cambio. Algunos pensarán que cambiaste demasiado, otros dirán que ya no eres el mismo,
otros intentarán provocarte para ver si reaccionas como antes. Y ahí es donde confirmas que estás creciendo, porque ya no reaccionas igual, ya no te explicas de más, ya no te defiendes todo el tiempo, ya no necesitas aprobación. Estás en paz, y la paz, aunque silenciosa, es una de las señales más claras de que vas por el camino correcto. En la última parte vamos a integrar todo. ¿Qué sucede el día que entiendes esto? Y cómo esa comprensión marca un antes y un después en tu vida. Porque no se trata de cambiarlo todo de golpe, sino de no volver a vivir dormido. El día que lo entiendes, ya no vuelves a ser el mismo. Hay verdades que no hacen ruido cuando llegan. No entran con aplausos, no se anuncian. Simplemente se acomodan dentro de ti. Y el día que entiendes esto, no es que tu vida cambie de un momento a otro, es que tú ya no vuelves a vivir igual. Porque entiendes algo fundamental, la vida no te está pasando encima, te está formando. Nada de lo que viviste fue casual, nada de lo que dolió fue inútil, nada de lo que perdiste fue en vano. Cada etapa te estaba preparando para este punto de conciencia, el punto donde dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntarte ¿para qué? Y esa pregunta lo cambia todo. Porque ya no te ves como víctima de la vida, sino como protagonista de tu proceso. Empiezas a entender que no todo lo que se rompe vino a destruirte, algunas cosas se rompieron, para que dejaras de vivir en lugares que ya no te correspondían. Y aquí hay una verdad que libera profundamente. No todo lo que duele es una pérdida, algunas cosas son liberaciones. Perdiste personas, pero recuperaste tu voz, perdiste etapas, pero ganaste claridad. Perdiste versiones de ti, pero encontraste tu verdad. Y cuando lo ves así, el pasado deja de pesarte y empieza a enseñarte, porque ya no miras atrás con culpa, sino con comprensión. Ya no te juzgas por lo que no supiste, porque entiendes que hiciste lo mejor que podías con la conciencia que tenías en ese momento, y eso es sanador. El día que entiendes esto, dejas de correr, dejas de compararte, dejas de exigirte llegar a donde otros están, dejas de medir tu vida con reglas que no son tuyas, empiezas a vivir a tu ritmo, y vivir a tu ritmo no es ir lento, es ir en coherencia, es decir no cuando algo no vibra contigo, es decir sí cuando algo te da paz, es irte cuando ya no eres tú, es quedarte cuando hay verdad, y eso requiere valentía, porque ya no vives para encajar, vives para ser fiel, y ser fiel a uno mismo es uno de los actos más valientes que existen. Ya no necesitas tener todo resuelto, ya no necesitas entenderlo todo, ya no necesitas controlarlo todo, porque confías en que aunque no veas el camino completo, estás caminando en la dirección correcta. Y aquí viene el cierre más importante de todos. El día que entiendes esto, no te conviertes en alguien perfecto, te conviertes en alguien consciente. Y la conciencia cambia la forma en que amas, cambia la forma en que eliges, cambia la forma en que te quedas, cambia la forma en que te vas. Ya no te traicionas para sostener, ya no te abandonas para pertenecer, ya no te callas para evitar perder, porque entendiste que perderte a ti es la pérdida más grande de todas, y tal vez hoy no tengas todas las respuestas, tal vez sigas sintiendo miedo, tal vez el proceso aún duela, pero ahora sabes algo que antes no sabías, no estás perdido, estás despertando, y despertar no es el final del camino, es el inicio de una vida más real, más honesta, más tuya. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez este video no llegó para motivarte, sino para recordarte que ya tienes dentro de ti todo lo que necesitas para cambiar tu vida. Solo hacía falta entenderlo, y ahora que lo entiendes, ya nada vuelve a ser igual. Si este mensaje resonó contigo, escríbeme en los comentarios, hoy entendí algo, suscríbete, comparte este video con alguien que lo necesite y recuerda, tu vida no cambia cuando todo mejora, cambia cuando tú despiertas.
Everything I used to live for faded slowly out of sight. Now my days just circle around you like I'm lost without a light. All the noise just turns to silence when your memory comes through. And the world I once was chasing now feels small and shaped like you. My whole world is only you. Every thought keeps breaking through. You're so close inside my mind, but so far in real life. I can feel you everywhere, in the things we never shared. All this love I'm going through never reaches you. Every image feels so real now, like you're standing next to me. But the truth is in the silence, you were never meant to see. My whole world is only you. Every thought keeps breaking through. You're so close inside my mind, but so far in real life. I can feel you everywhere, in the things we never shared. All this love I'm going through never reaches you. If you felt it for a moment, would it change the way you stay? Or would I still be the shadow that just fades away? My